Buenos días, bienvenidos a Aprendiendo PHP. Hoy vamos a continuar con las funciones y vamos a ver diferentes cuestiones relacionadas con los argumentos de las funciones, cómo se pasan, qué opciones hay, etcétera, ¿vale? Lo primero que nos dice es lo que ya sabemos, la información pasada a las funciones se hace vía lista de argumentos, es decir, una lista separada por comas de expresiones. Los argumentos son evaluados de izquierda a derecha y antes de que la función sea llamada, lo que se conoce como Eager Evaluation, ¿vale? Si alguien me pregunta ¿cómo evalúa los argumentos de una función PHP? Pues a través de una Eager Evaluation, ¿vale? Bien, hay diferentes cuestiones aquí. La primera que menciona es el pasar un array. Como no hemos dado los arrays, esto lo voy a ignorar. Luego aquí nos pone un ejemplo que nos dice que no podemos dejar una coma ahí suelta bailarina, lo que se llama una trailing coma, si luego no ponemos nada detrás. Esto da un error. Antes se permitía, pero a partir de PHP 8.0.0 ya no. Y lo siguiente, que sí que es una cosa que vamos a ver, es Passing Arguments by Reference. Como nosotros ya sabemos, pasar por referencia, porque lo hemos visto con las variables, cuando dimos las variables. Ahora vamos a aplicar ese conocimiento a las funciones. Así que sin más, nos vamos a ir al código, ¿vale? Bien, yo voy a tener una variable de $mesas, ¿vale? Y mi intención va a ser crear una función que modifique esta variable aquí, en el scope global. Que eso habíamos visto que era un poco complicado, ¿no? Entonces yo pongo function append test tu mesa. Nosotros habíamos visto que nosotros no podíamos pasar por aquí. Yo no puedo por aquí poner aquí $test y decir $message punto igual $test. Esto no funcionaba. ¿Por qué? Porque tenemos la variable $mesa sin definir. Y el tema es que si yo pongo $mesas aquí, este $mesas que yo pongo es diferente desde fuera. Vamos a verlo, de hecho. Echo $mesas. Esta va a ser como nuestra manera de comprobarlo. Y yo aquí en medio voy a llamar a un append test to message, que es la función que acabo de crear. Y voy a pasarle $message y un texto que se lo voy a pasar de manera literal, que va a ser espacio David. Si esto está funcionando como a nosotros nos gustaría que funcionara, aquí debería imprimir en pantalla hola David. Sin embargo, vemos que no ocurre. ¿Por qué? Porque este $mesas se pasa por defecto por valor. De manera que se crea aquí una nueva variable message con el mismo valor que esta variable, y es a esa nueva variable a la que le concatenamos el texto que le estamos pasando. Pero claro, esa variable deja de existir cuando sale del bloque de la función. ¿Cómo podemos entonces conseguir el efecto deseado? Pues en PHP esto es relativamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es indicarle cuando escribimos la definición de la función que $message es una referencia a una variable de fuera. Entonces ponemos un ampersand delante de $message. Al ponerle este ampersand en la definición de la función, él ya sabe que cuando le pase aquí la variable, lo que tiene que fijarse no es en el valor, sino que es en la referencia. Y que cualquier cosa que yo haga con $message dentro del cuerpo de la función está haciendo referencia a una variable de fuera, que va a mutar o hacer lo que sea con ella. Entonces, ahora que he puesto este ampersand aquí, si vuelvo a ejecutar el programa, el resultado va a ser distinto. Y es que ahora sí nos ha concatenado el texto que le habíamos pasado aquí en la función, ¿vale? En general hay que comentar que esto, bueno, es útil, ¿vale? Porque estamos mutando una cosa de fuera y tal, pero en general modernamente se intenta que este tipo de cosas se hagan lo menos posible. Es decir, se intenta mantener las variables todo lo inmutable que se pueda, que no las toquemos salvo que sea estrictamente necesario. Porque cuando nosotros nos ponemos a modificar cosas de fuera,
al final esto lo que hace es que sea más difícil de leer, porque claro, ahora yo tengo aquí mi variable aquí y estoy modificándola, estoy escribiendo la función aquí y la estoy modificando aquí, ¿vale? Todo se lee muy bien en conjunto, pero cuando yo tengo un programa más grande, este tipo de interacciones puede dar lugar a efectos inesperados y puede ser muy difícil entender exactamente qué es lo que está pasando. Entonces intentamos trabajar de una manera distinta, intentando reemplazar variables en lugar de hacerle cambios directamente con referencia. En cualquier caso, esto es una herramienta que está aquí y que si nos soluciona un problema, pues podemos utilizarla naturalmente. Lo siguiente que vamos a ver es los default argument values, ¿vale? Siguiendo el mismo ejemplo de append to message, yo voy a decidir que si no le paso ningún texto, en lugar de hacer un hola David, como estaba aquí puesto, el texto sea uno concreto. Por ejemplo, hola mundo, ¿no? Esto que acabo de hacer de asignar test a eh, un texto literal está perfectamente. Entonces, yo ahora, si llamo a append test to message sin el test, para empezar ya estáis viendo que no me da ningún error a pesar de que solo estoy pasando una variable. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es este funcionamiento. Ahora que no le hemos pasado ningún texto, nos ha puesto hola mundo. Es decir, ha concatenado este contenido de aquí, este valor por defecto que le he dado a la variable en la definición de la función. Es importante señalar que esto funciona así, pero no funciona al contrario. Es decir, si yo este texto lo pongo delante, esto ya deja de funcionar. Tendríamos que poner aquí null y luego message. Y esto, si yo no estoy, si no lo he entendido mal, nos va a dar un warning. Efectivamente. Nos dice, bueno, no es un warning siquiera, nos dice obsoleto. Los parámetros, el parámetro opcional test declarado requiere, perdón, el parámetro opcional test declarado antes requiere el parámetro message. Vamos, en definitiva, nos dice que nos dejemos de hacer estas cosas y que pongamos el test detrás. Todas las variables a las que les queramos poner un valor por defecto tienen que ir siempre después de todas las variables que tienen su valor normal. Es decir, de las que tenemos que pasar por narices. Y entonces, solo entonces, es cuando podemos ir metiendo las variables con su valor por defecto. O no metiéndolas, porque si no las metemos, encontramos el valor que sea. Esto tiene algún que otro problema, porque claro, ahora mismo yo tengo una sola variable con un valor por defecto, pero si aquí empiezo a meter 2 o 3 o 4 variables con valores por defecto, esto puede ser difícil de entender. Y quizá una forma de hacerlo más sencillo sería utilizando los named parameters. Un poco más adelante tendremos correo chat. Bueno, aquí veis ejemplos del uso de los valores por defecto. Aquí una cosa que está bastante bien, pero que como no hemos dado array todavía no podemos profundizar en ella. Le puedo declarar el tipo a las variables, pero eso hasta que no entremos en programación orientada a objetos no me quiero meter en el tema de los tipos. Y aquí tenemos los named arguments, que es lo que yo quería ver. Bien. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo podría escribir aquí en mi append to text to message. Yo tengo dos variables, que una es message y otra es text, ¿vale? Pues yo puedo hacer $text, dos puntos, David. Y aquí $message
2 puntos dólar message. Y se ve que me estoy equivocando muchísimo porque me da aquí un error. Un expected variable name. Vale. Me estoy equivocando. Vamos a verlo aquí, a ver si me estoy... Ah, vale, porque parece que hay que pasarlo sin el dólar. Simplemente con test y message. Vale, efectivamente. Bien. Voy a comprobar que esto funciona antes de daros la turra y efectivamente funciona. Vale. Lo que ha pasado es que yo tengo aquí las variables, yo tengo la función append_test_to_message y esta función recibe $message y $test, ¿vale? Pues PHP me permite, en lugar de pasarlos por coma separada en el orden correcto en el que aparecen aquí, me permite hacer lo siguiente, que es que yo puedo decir, referirme a ellos sin el dólar y poner test, 2 puntos, no igual, 2 puntos, y el valor que le quiero pasar a el argumento de $test. Y message, 2 puntos, y lo que le quiero pasar como argumento a $message. De esta manera hemos conseguido el mismo resultado. Y a veces cuando son muchas variables opcionales y tal, pues esto es mucho más legible y comprensible que otra manera. Porque si yo tengo aquí 10 variables opcionales, pues es bastante más probable que si alguien tiene que leer ese código después, agradezca bastante que vea test, no sé qué, David, ¿vale? Porque así va a saber exactamente qué variable está recibiendo el valor y va a ser mucho más fácil de leer. Fliparse con eso tampoco, con esto tampoco es bueno, quiero decir. Las funciones, si pasamos los argumentos de manera posicional, eso es sencillo, es cómodo, todo el mundo lo entiende porque es casi siempre igual en todos los lenguajes, salvo algunos que tienen nomenclatura polaca y algunas de estas cosas. Entonces tampoco hace falta que lo hagamos siempre. Pero cuando nos encontremos con una función que tiene varias cosas opcionales o que tiene muchísimas variables y es muy tedioso, sí que podemos utilizar esta sintaxis para pasarlo como si fuera un diccionario de términos, como si fuera un conjunto de valores clave, de pares clave a valor, ¿no? Aquí, bueno, nos dice que podemos cambiar el orden de los parámetros, que es lo que yo he hecho. Yo he pasado primero el test y luego el mensaje, porque claro, como lo estoy pasando, diciéndole lo que es, las posiciones ya dan igual, ¿vale? Y aquí nos comenta que podemos combinar los argumentos nombrados con los argumentos posicionales. Entonces, claro, pues bueno, yo puedo pasar esto de esta manera. Yo puedo pasar todas las mesas y luego el test, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Yo le paso $mesas, que es el primer... Yo le paso las variables que son, que tengo que pasarle por narices siempre, de manera posicional, en el orden que me vienen, y luego las opcionales, en lugar de pasárselas tal cual, pues se la paso con el nombre aquí, para que se sepa perfectamente cuál es y qué es lo que estoy sustituyendo. Ahora aquí hablo un poco del unpacking. El unpacking lo mismo. Sin dar a raíz esto no procede demasiado. Entonces vamos a dejar este vídeo por aquí, que ya ha salido algo interesante. Y volveremos con más funciones. Hasta la próxima.